Pues vamos entonces a empezar con el estudio del día de hoy, que se titula ¿Cómo ser grande en el reino? Y es de Mateo capítulo 20, versículos 20 al 28. Y antes de empezar, Armando, ¿podrías hacer una oración por el estudio? Pero te lo podrías poner. Listo. Padre bendito, Señor, te queremos alabar y reconocer como el Señor de todo lo que es creado, nuestro Padre misericordioso, el Señor de nuestra vida, quien ocupa el trono. Padre, te queremos dar gracias por permitirnos congregarnos, estar aquí reunidos en tu nombre, ocupando tiempo para conocer tu voluntad y te pedimos que este estudio que tienes preparado, que va a compartir Jesús, sea útil para que nosotros podamos conocerte un poco más, conocer tu voluntad, conocer las cosas correctas y que te son agradables, y que lo podamos utilizar, Padre, para compartir el Evangelio a otras personas, que lo escuchen los que están también a distancia y quienes en el futuro, en la grabación que queda ahí en las plataformas, lo puedan también escuchar y que sea útil para todos esos propósitos. Te pedimos todo esto en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pues entonces vamos a Mateo capítulo 20, versículo 20 al 28. Hemos estado, estas 2 semanas tuvimos otros estudios, uno recuperando el libro de Eclesiastés y el anterior fue por motivo de Semana Santa, pero pues estamos retomando el estudio de Mateo, en donde del 20 al 28. En donde, pues bueno, hemos visto cómo Jesús otra vez ya anunció esta situación que va a suceder en Jerusalén, donde lo van a crucificar. Claramente ha dicho que va a morir en la cruz, claramente ha dicho que lo van a entregar los perseguidores, lo van a entregar a los gentiles, que en este caso serían los romanos, o sea, el pueblo que no era judío. Y dentro de todo esto que está sucediendo, de estas pláticas que estaban presentándose, vemos también cómo hay una discusión que no tiene nada que ver con lo que estaba anunciando Jesús. Jesús estaba diciendo, oigan, voy a morir, tengo que ir a Jerusalén, me van a crucificar, pero llega una petición por parte de la madre de los hijos de Zebedeo, y pues ahorita les voy a leer ese fragmento. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, bueno, vamos a empezar con este estudio retomando un poco como los temas que se han abordado también en estos estudios de Eclesiastés, que se los recomiendo mucho, pueden escucharlos ahí en el canal de YouTube, en donde justamente vemos cómo el mundo, la sociedad actual, la cultura en la que pertenecemos, promueve cada vez más la comodidad y la satisfacción personal. Estamos en una época donde hay abundancia de material, lo podemos llamar así,
pero aún habiendo esa abundancia material, pues vemos todas las contradicciones e injusticias, ¿no? Donde hay lugares donde existe riqueza y otros lugares donde hay pobreza extrema. Pero lo que ha cambiado y lo que podemos verlo también a través de los medios que tenemos en la actualidad es que se difunden a través de internet, a través de las redes sociales, toda una cultura de ensimismamiento, una cultura de el satisfacer tu yo, satisfacer tu persona. Todo está motivado para aumentar tu orgullo, para que te dé aires de suficiencia, de que tú puedes hacerlo todo solamente. Hace unos estudios atrás veíamos cómo la tasa de divorcios iba en incremento, pero también iba en decremento la tasa de matrimonios. La gente no se quiere casar, la gente no quiere tener hijos. Vemos también una estadística donde vemos que en el mundo ya no se quiere tener hijos. Y pues básicamente se ha fomentado esto de, pues yo estoy bien, puedo estar solo, puedo vivir sin problemas, sin tener que meterme en ningún problema con otra persona. ¿Para qué estoy cuidando niños si puedo tener a mi perrito, que es más sencillo de cuidar? Él no me responde, no me rezonga y no tengo que pagarle la escuela. Bueno, en algunos casos ya hasta le pagan hasta ese punto, ¿no? Pero ese es el sistema en el que estamos viviendo, ¿no? En donde se fomenta el individualismo y la satisfacción de todos los sentidos, ¿no? O sea, lo que puedes ver, lo que puedes escuchar, lo que puedas consumir. Esto lo único que fomenta pues es también un orgullo en el sentido de que todo depende de ti, de que depende de tu esfuerzo, depende de tu capacidad, depende de qué tan talentoso eres en alguna u otra disciplina. Y esto lo único que provoca es que podamos llegar a exaltarnos, nos podamos sentir orgullosos de nosotros mismos, y simplemente la humildad es algo que es ridiculizado y es algo que es más se considera como una debilidad. Esto también se ve notablemente entre los cristianos, o sea, eso no está exento, donde pues vemos que como cristianos le pedimos a Dios salud, prosperidad, éxito, cumplir todos nuestros deseos, queremos felicidad, queremos tener una vida solamente de disfrute, y que pues vemos que prácticamente es lo mismo que te está ofreciendo el mundo, ¿no? O sea, dice, tú quieres probar el éxito, métete a este negocio, y por eso hay tantos pues, fraudes, ¿no? En donde te dicen, no, pues tú salió una nueva criptomoneda, o salió X inversión, y esa inversión pues es simplemente una promesa de riqueza rápida, ¿no? En donde solamente te ofrecen algo que solamente es pura historia, ¿no? Pura mentira. Eso es lo que también se puede caer, pensar que Dios solamente es tu genio de los deseos y que entonces le vas a pedir a Dios, dame esto, dame el otro, dame, ¿no? Entonces vamos a leer este primer versículo que está en Mateo capítulo 19, versículo 27. ¿Lo podrías leer, Miriam, por favor? ¿Tiene un título el estudio? Sí, el título se llama ¿Cómo ser grande en el reino? Mateo 19, 27, ¿verdad? Sí, Mateo 19, 27, sí. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Esta pregunta la vimos ya hace unos estudios, donde vemos a Pedro que genuinamente tenía esa inquietud. Pedro dejó absolutamente todo, o sea, su casa, dejó su comodidad, dejó sus pertenencias, o sea, se desprendió de su oficio, donde él era un pescador, y siguió simplemente a Jesús. Y él genuinamente veíamos en ese estudio que él se pregunta, bueno, pues para esto entonces, ¿para qué te sigo, no? Y así vamos nosotros, ¿no? ¿Qué beneficio voy a tener de todo esto?
Claro que tenemos beneficios, lo que Dios nos da, claro que nos da algo, y no algo, sino nos da mucho, pero que va muchas veces contrario a lo que nosotros podemos pensar que es lo que nosotros nos merecemos, ¿no? Veíamos que Pedro, siendo su discípulo, se hacía esa pregunta, y una pregunta genuina, una pregunta honesta, ¿no? ¿Para qué voy a los estudios? ¿Para qué quiero estudiar la Biblia? ¿Para qué quiero ver a Dios? La realidad es que no vamos de una forma natural buscando a Dios para querer alabarlo, para querer como reconocerlo como nuestro Dios, como nuestro Salvador, como nuestro Señor. No, lo que queremos es ver en qué me beneficia, ¿no? Y entonces buscamos esta serie pues de promesas que en algunos lados sí te lo dicen, no, pues tú vas a tener prosperidad y éxito y salud, y solamente te dicen una serie de cosas que hacer, ¿no? Que no voy a profundizar mucho en eso, pero lo único que fomenta es que busquemos el éxito en lugar del sacrificio, que busquemos la satisfacción en lugar de la aflicción, que busquemos la tolerancia a lo que la carne te está demandando en lugar de la obediencia. Y la Biblia pues nos dice algo contrario, es clara en esos aspectos, y Dios lo que aborrece y abomina es el orgullo que es más, el orgullo es algo muy curioso porque ni nos damos cuenta que está ahí presente, ¿no? O sea, es algo que tenemos todos, absolutamente todos tenemos orgullo, pero que muchas veces está ahí cubierto y pretendemos que no existe, ¿no? Es más, hasta podemos decir, es que yo soy muy humilde, la verdad, mientras que eso que estás diciendo, la realidad es que estás exaltándose por esa posición, ¿no? Estás exaltándote por un concepto que tú tienes sobre este valor de la humildad. Vamos a leer Proverbios capítulo 16, versículo 5. ¿Lo puedes leer, Judith, por favor? Proverbios 16:5. Proverbios 16, 5. Abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. También dice aquí en la Biblia, podemos ver en Santiago 4:6, que Dios resiste la soberbia, Dios resiste esta actitud, esta forma de actuar. ¿Lo puedes leer, Natalia, por favor? Es Santiago capítulo 4, versículo 6. Santiago 4:6. Ya lo dice, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste la soberbia. Y también nos dice que Él abate al que se enaltece, al que es soberbio. Vamos a leer Isaías capítulo 2, versículo 12. ¿Lo puedes leer, José Juan, por favor? Sí. ¿Puedes agarrar el micro para que te escuches? 2:12. Isaías 2:12. Ok. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Dios también da honor al que es humilde. Vamos a ver Proverbios capítulo 15, versículo 32. Proverbios 15, 32. ¿Lo puedes leer, Yair, por favor? Sí, pues. ¿Proverbios qué? 15, 32. Aquí se lo pongo. 15:32. Sí, gracias. Proverbios 15:32. Ok. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Más que el que escucha la corrección, ¿no? A aquel que escucha una corrección, cuando pues, la realidad a veces no nos gusta, ¿no? Que nos digan y nos corrijan y que digan, oye, fíjate que estás un poco equivocado. No, yo, ¿cómo crees? ¿No? Yo estoy haciéndolo bien.
Muchas veces caemos en esa actitud, pero aquí nos lo está diciendo, ¿no? Que Dios le da entendimiento al que escucha la corrección. Vamos a leer Isaías capítulo 66, versículo 2. ¿Lo puedes leer, Kelia? Sí, 66, ¿qué? 66, 2. Isaías 66:2 dice: Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Y aquí hay que enfatizar este versículo, como dice, pobre y humilde de espíritu. No puede confundir que es solamente a través de la riqueza material, o pobreza material, pero no tiene nada que ver, no importa si tienes poco o si tienes mucho, materialmente hablando, puedes tú sentirte súper orgulloso, ¿no? Súper orgulloso pensando que no lo eres por tu posición en la que te encuentras. La realidad es que no es lo que está diciendo, sino más bien el que reconoce su pobreza espiritual, de la necesidad que hay de buscar a Dios. Eso es lo que está también hablando, que de hecho es lo que vemos también en Mateo, en el Sermón del Monte, ¿no? A los pobres en espíritu. Es aquellos que reconocen su necesidad de Dios. No estamos hablando necesariamente que muchas veces tu posición o las circunstancias que te llevan a la vida, pues sí te hacen buscar a Dios, ¿no? Te hacen buscar a Dios, pero eso no es necesariamente una relación que siempre existe. Eso quiero nada más como enfatizar. Y la realidad es que Dios quiere que todo cristiano se vista de la humildad. Vamos a ver Colosenses capítulo 3, versículo 12 y 13. Colosenses 3, 2 y 13. Capítulo 3, versículos 12 y 13. ¿Está después de qué? Colosenses está en el Nuevo Testamento. ¿Dónde estás ahí? ¿Después de Efesios? No, antes. Sí, después, perdón. Sí. Colosenses, ¿cuál? Colosenses capítulo 3, versículo 12 y 13. 12 y 13. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cuánto trabajo nos cuesta a veces hacer esto que está escrito muy claramente, ¿no? El ser paciente con otro, el soportar a otro, el perdonar a otro. Sí es algo que fácilmente se nos puede olvidar, y que Cristo nos lo está diciendo y que la Biblia nos lo está diciendo en su palabra. También los apóstoles, vamos a retomar lo que estábamos viendo, los apóstoles habían oído por tercera vez el anuncio de la muerte de Jesús, pero ellos no estaban atendiendo eso, o sea, ellos no estaban pensando en lo que les estaba diciendo Jesús al respecto de su muerte. ¿Por qué irían a preguntarle inmediatamente una cosa que no tenía nada que ver con la muerte de Jesús, ¿no? Ellos no tenían entendimiento claro de lo que estaba sucediendo y de lo que iba a suceder. Y tampoco sabían o no tenían claro por qué lo habían dejado para seguirlo, qué es lo que habían dejado, ¿no? Pero esperaban también recibir algo por esto que habían pues dejado atrás. Vamos a ver lo que nos dice Mateo, capítulo 19, versículos 28 y 29. Mateo 19. 28 y 29. Sí. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre
12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Entonces vemos cómo Jesús sí está prometiendo cosas y específicamente a sus discípulos le estaba prometiendo que ellos iban a estar sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Pero lo que sucedió aquí, en este caso específicamente, es que se veía una clara muestra del orgullo que impedía que pudieran recibir la enseñanza o los mensajes que Cristo estaba diciendo. Por ejemplo, el que iba a morir, que tenía que resucitar. Eso lo pasaron así de largo, ¿no? Lo pasaron, simplemente dijeron, ok, no te entiendo muy bien, pero pues queremos saber qué nos vas a dar, ¿no? Estaban muy lejos de tener un espíritu de humildad. Vamos a ver lo que nos dice Mateo capítulo 18, versículo 3 y 4. Mateo 18, versículo 3 y 4. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Ya anteriormente también le habían preguntado, ¿no? Ese es lo más curioso del asunto, del quién es el mayor. Ya estaban discutiendo y eso, oye, pues ¿quién es el más importante? ¿Será Pedro? ¿Será quién, no? ¿Seré yo, Juan? O sea, entre ellos estaban ya preguntándose, pues ¿quién va a ser el que los guíe, ¿no? El que los siga. Y es curioso, pues la actitud, ¿no? Que se ve claramente humana de estos discípulos y que nosotros podemos pensar en la misma situación, ¿no? En la misma situación, de la misma forma, en cualquiera de nuestros contextos, ¿no? A lo mejor estás en un empleo y se va a ir el jefe, ¿no? Ya todos están murmurando, haciendo, a ver, ¿quién se va a quedar, no? ¿Quién es el que van a subir de jefe? Y cosas así, ¿no? Así es así es como nos comportamos, ¿no? Los discípulos vivían y vivieron tiempo con Jesús, escuchaban mucho de lo que Jesús estaba diciendo, pero la realidad es que había muchas cosas que no entendían, y así somos nosotros, ¿no? Escuchamos la palabra, leemos la Biblia, y muchas veces nos entra muy poco de lo que está aquí plantado, ¿no? Estaban estos discípulos lejos de ser verdaderos discípulos de Jesús. Y entonces vamos a hacer solamente dos puntos, el cómo no ser grande, en este caso cómo no ser como lo que estaban planteando aquí del ser el mayor, cómo no ser grande en el reino y cómo sí ser grande en el reino, ¿no? Entonces vamos a dividir esta parte de 3 puntos de cómo no ser grande en el reino. Y el inciso A, o el primer punto de cómo no ser grande, es la manipulación. Vamos a leer este versículo, otra vez vamos a retomar Mateo 20, versículo 20 y 21. ¿Lo puedes leer, Judith? Para analizar un poquito de lo que estaba sucediendo en esta situación. ¿Le puedes poner al revés tu micro? Ándale, así está bien. Mateo 20 Sí, y 21. 20 y 21. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió, dijo, no sabéis lo que pedís. Hasta ahí nada más era el Okay, 21. okay. Sí. Perdón. Entonces vemos aquí la actitud de la esposa de Zebedeo, o sea, la madre de estos 2 hijos, que se acerca a Jesús, ¿no? Y le dice básicamente, oye, haz esto, ¿no? Por mí. Es curioso porque antes ya estaban discutiendo sobre quién iba a ser el mayor y ninguno de ellos se acerca y se lo dice abiertamente a Jesús, sino que es a través de la madre de ellos quien aboga por esto, ¿no? Tanto la esposa de Zebedeo como sus hijos se acercaron a pedirle esta situación a Jesús. Vamos a ver también lo que nos dice Marcos, capítulo 10, versículo 35, ¿no? ¿Puedes leerlo, Natalia, por favor? Sí.
Marcos 10:35. Gracias. Dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Entonces vemos que ya le estaba casi pues condicionando, ¿no? O sea, a ver, vamos, por favor, ¿no? O sea, me vas a cumplir esto, por favor, ¿no? Así de, por favor a fuerzas, ¿no? Casi, por favor. Y aparte fueron los dos, ¿no? Fueron los dos y todavía la mamá fue a abogar por ellos, ¿no? Probablemente entre los tres pidieron a Jesús algo, sabían que no era correcto y por la pregunta pues se deduce, ¿no? En este aspecto. Jesús acababa de anunciar, como lo volvemos a repetir, esta muerte y de cómo iba a morir y cómo iba a resucitar, pero ellos estaban más concentrados pues en un interés personal, en un interés pues meramente egoísta y dejando de lado todo la situación del sacrificio. Ellos, o sea, Jesús les estaba diciendo lo más importante a lo que vino a hacer Jesús y lo ignoraron. Simplemente ellos dijeron, bueno, está bien, no te entiendo muy bien a qué te refieres, no sé por qué quieres eso, pero haznos este como favor casi, ¿no? Pero pues más que favor fue como una demanda. Ella, la madre de los hijos de Zebedeo, se postró para que fuera de mayor impacto y descubrió pues que solamente quería una petición egoísta. Todas las enseñanzas que Jesús les había dado, que vamos a ver ahorita unos versículos al respecto, pues simplemente los habían ignorado, ¿no? Habían ignorado varias enseñanzas que les había transmitido y vamos a ver unos ejemplos. Vamos a Mateo 8:20, Mateo capítulo 8, versículo 20. ¿Lo puedes leer, ¿Sí? por favor? Okay. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús no vivía con comodidades cuando estuvo predicando pues por muchos lados, por muchas ciudades y zonas donde pues en muchas ocasiones se quedaba en el desierto, no tenía las grandes comodidades. Aquí les está diciendo a dos personas que lo querían seguir, pues que sí, que él no tenía dónde recostar su cabeza, no les estaba prometiendo un reino lleno de lujos y comodidades, le estaba diciendo que iban a sufrir, algo incómodo, que no les iban a gustar, que tal vez se hubieran encontrado algún animalillo, o depende de qué tanto estaban acostumbrados a ese ambiente, ¿no? Pudieron resistir mucho de lo que estaban diciendo, y ellos simplemente pues dijeron, bueno, pero hazme a mí el mayor. Otra vez es el punto, que no estaban viendo que no se trata de buscar el placer, ni la satisfacción personal, ni el mérito propio, sino un sacrificio, así como Jesús lo estaba haciendo. Vamos a ver también el ejemplo de Mateo capítulo 10, versículo 37 y 38. Mateo 10, 37 y 38. ¿Puedes leerlo, Jair, por favor? Mateo 10, 37 y 38. El que ama a padre o madre más ama a hijo. Más que mí. Sí, perdón, otra vez, disculpen. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. También el 38, por favor. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Entonces Jesús no le estaba diciendo, pues yo les voy a dar, no les voy a, le estaba pidiendo toda su vida, no solamente partes de su vida, ¿no? Le estaba pidiendo absolutamente todo. Vamos a ver también el versículo
capítulo 18, versículo 3 y 4, igual de Mateo, Mateo 18. ¿El 3 y el 4? Sí, 3 y 4, ¿verdad? Sí, 18, Mateo 18. 18, 3 y 4 dice, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Entonces vemos igual lo mismo. Vemos la misma situación de que le está enseñando, pues que ellos iban a vivir situaciones de sacrificio, incomodidad, y también de que fueran, que buscaran esta humildad como los niños, que se humillasen como los niños. Y ellos pues estaban diciendo, no, es que queremos saber quién es el mayor, ¿no? Entonces, vemos pues que también quiénes son los que buscaban este reconocimiento y esta admiración por parte de los demás y que los vieran como muy espirituales y buenos, pues eran los fariseos. Y vamos a ver el ejemplo que nos pone aquí de Mateo 23, capítulo 23, versículo 6. Capítulo 23, versículo 6. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Sí, es del 7 también. Y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Sí, les gusta que les dijeran maestro, ¿no? Los halagos, el reconocimiento ante los demás. Entonces vemos primeramente esta de cómo no ser grande en el reino es manipulando, es un primer punto. Segundo punto, o el inciso B, es la ambición. La ambición también que se estaba manifestando en estos discípulos, y no solamente en ellos dos, porque esta discusión también vemos que está presente en otro momento, nada más que aquí ellos con la mamá se atrevieron a ir directamente a Jesús a pedirle que fueran ellos los más importantes, ¿no? Vamos a leer el versículo 22 al 24 de Mateo 20. ¿Puedes leerlo, Armando, por favor? Mateo 20. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con el que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Aquí vemos cómo Jesús está respondiendo a estos dos discípulos con una pregunta que aparentemente pues era simple de responder, pero que no entendían la profundidad de aquella pregunta que les estaba estableciendo. Jesucristo, lo vemos en otro versículo que lo vamos a leer en este momento, iba a beber de la copa, pero de la copa del sufrimiento que era la cruz. O sea, no era la copa del vino más caro o lujoso, sino era una copa llena de dolor, ¿no? En la cruz. Vamos a leer lo que nos dice Mateo 26, 39. ¿Puedes leerlo, Miriam, por favor? Mateo 26, 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Exactamente. Jesús le estaba diciendo, ok, van a beber de mi copa, que al final también ellos lo hicieron más adelante, ¿no? Cuando recibieron el Espíritu Santo, ellos sí cambian completamente esta conducta que tenían de ambición por una entrega total, ¿no? Ellos respondieron de una forma muy simple de sí podemos, pero como les comentaba, esto no sucedería de forma inmediata, sino que sucede de una forma posterior, ya que primero lo que harían es correr. O sea, cuando iban a apresar a Jesús y a crucificarlo, ¿qué es lo que hicieron? Se echaron a correr, huyeron, dijeron, no, pues
todo lo que aprendimos en 3 años creo que mejor no, y se fueron. Vamos a ver lo que nos dice Mateo, capítulo 26, versículo 56. ¿No puedes leer Judith, por favor? 26, 50. 56. Dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Aquí dice claramente que todos los discípulos huyeron, ¿no? Todos estos valientes como Pedro, que decía, yo voy a estar ahí al lado tuyo, se fue y hasta lo negó. Juan, Jacobo, todos huyeron ante la persecución y la escena trágica que era la cruz, con Jesús ahí humillado ante todas las personas, junto con otros 2 criminales. Pues ellos dijeron, yo no quiero acabar así, y se fueron. Pero vemos también que esto sucedería cuando su ambición personal pues ya fuera sustituida por Jesús mismo, ¿no? Por el Espíritu Santo que Dios nos da, y vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, en Hechos capítulo 12, versículo 2, y es específicamente con uno de estos hijos que van y le piden a Jesús que sean ellos el mayor. ¿Puedes leerlo, Nat, por favor? Hechos capítulo 12, versículo 2. Capítulo 12, ahí está. Capítulo 12, versículo 2. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Exacto. De hecho, si quieres podemos ver el primer versículo. ¿Puedes leer el Hechos 1? En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Exactamente. El contexto es que vemos que Jacobo también entregó completamente su vida a tal punto de que lo mataron. O sea, sí fue perseguido, y esta actitud que había tomado antes de huir, pues ya no era una actitud que tomaron, porque estaba lleno de Dios y él simplemente cumplió y lo mataron. De hecho, fue de los primeros que mataron de los discípulos. Vamos a ver también Filipenses capítulo 3, versículo 10. Filipenses 3, 10. A fin de conocerle y el... Ok. Sí, Ok, sí. Ok, a fin de conocerle y el poder de su reacción de su resurrección, perdón. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Vemos muchos discípulos de Jesús, bueno, a todos los discípulos excepto Juan, que fueron crucificados, ahorcados, fueron decapitados. Todos ellos entregaron su vida, muchos de ellos entregaron su vida de diferentes formas. Los primeros cristianos que vivieron en Roma, que fueron entregados al circo romano para que fueran comidos por leones. Vemos muchos casos de cómo todos los primeros cristianos de ese siglo, y bueno, también después ha sucedido también eso, pero vemos cómo ellos entregaron completamente su vida al tal grado de que ellos murieron por causa de Cristo. Entonces, esa es el cambio totalmente, de en vez de buscar, querer dedicar toda tu vida y toda tu energía y todo tu esfuerzo a crear un imperio en donde, como lo vemos en el libro de Eclesiastés, de todos modos ese dinero no te lo vas a llevar a la tumba. Entregar tu vida para gastarla para Cristo, para que Él sea el que haga y que te dé todo lo que Él quiere darte en esta tierra, ¿no? Una vida abundante, como ya lo hemos visto. No hablamos, y quiero enfatizar eso, no hablamos solo cuestiones materiales, no estamos refiriendo a eso, sino de la abundancia que Dios te da con su espíritu, su gracia, su paciencia, su amor, todas las cosas que Dios nos va depositando en nuestra vida.
Eso es lo que quiere para ti, ¿no? Que estas circunstancias que se van presentando en tu día a día, pues las puedas sacar adelante a pesar de las circunstancias, ¿no? A pesar de que a lo mejor tienes una enfermedad, que a lo mejor estás en una crisis económica, o a lo mejor tienes un problema de que no encuentras empleo, ¿no? Cualquier situación, Cristo te da la posibilidad de que tú vivas con gozo y que puedas salir avante independientemente de esas circunstancias. Vamos a ver también Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. ¿Puedes leerlo, Jair, por favor? Apocalipsis 1, 9. Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Como les había comentado, ¿no? De los discípulos de Jesús, pues todos fueron muertos, los mataron, y en el caso de Juan, pues fue a través de un exilio, en donde pues, simplemente lo dejaron en una isla aquí llamada Patmos, pero vemos no a un hombre decepcionado, triste o derrotado, ¿no? Vemos a este hombre que decía, sí, estoy yo como copartícipe en la tribulación, pero dice en el reino, diciendo estoy en el reino y también en la paciencia de Jesucristo. Vemos que eso simplemente pues suena contradictorio, o sea, suena una locura, ¿no? Como que estás en una isla exiliado y estás paciente, ¿no? Y estás básicamente viviendo en Cristo, ¿no? Viviendo en Cristo, esperando llegar a ese momento de morir, porque sabiendo que Él muriendo, pues iba a ganar más. Vemos que lo que los discípulos le estaban pidiendo a Cristo no se lo podía dar Cristo en sus términos y conforme a su ambición. O sea, Jesús claramente les dice que no les va a dar lo que ellos están esperando. Lo vemos en el versículo 23 del capítulo 20, en donde aquí nos dice, ahorita te digo cuál va a salir, voy a leer solamente, Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Ellos querían una cosa, querían una posición, yo quiero que me reconozcan, ¿no? Que soy el más mejor de todos los discípulos, ¿no? Es más, que soy mejor que Pedro, aquí está Juan y Jacobo, ¿no? Que soy más importante. Jesús les dice claramente que Él no depende de ellos, ni de Jesús, ¿no? Decía, eso mi Padre es el que lo da para aquellos que está reservado. Pero sí les da posteriormente que vivan a través del bautismo de Cristo, a través del Espíritu Santo y también del sufrimiento también que Él mismo sufrió. O sea, sí vivieron eso y sí se cumplió con lo que estaba diciendo. ¿Cuál es la reacción que vemos? La reacción es que los otros discípulos se enojaron, tuvieron un enojo, pues ellos también estaban buscando lo mismo, que lo vimos en el versículos pasados, ¿no? Vamos a ver Marcos capítulo 9, versículo 33 y 34, como anteriormente ya estaban discutiendo sobre quién era el más importante, quién iba a ser el líder, quién iba a ser el que los guiara. Marcos capítulo 9, versículo 33 y 34. 9, 33 y 34. Dice, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces ya lo habían hecho anteriormente,
Y pues obviamente estaban enojados de cómo se atrevieron a acercarse, y aparte con la mamá, ¿no? ¿Por qué van y le dicen a Jesús directamente eso, ¿no? O sea, ellos ya estaban poniéndose de acuerdo, o más bien estaban discutiendo entre ellos, diciendo, a ver, ¿quién va, no? ¿Quién va? Es chistoso eso. Pero van luego con Jesús y le dicen ellos, ¿no? Entonces pues se enojan, porque ¿qué les pasa, no? Porque ustedes van a Jesús pidiéndole eso. Vamos a ver Lucas, capítulo 22 y 24, perdón, capítulo 22, versículo 24. ¿Puedes leerlo, Héctor, por favor? Capítulo 2, versículo 24. Capítulo 22, Perdón, capítulo 20. versículo 24. Lucas 22, 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Entonces vamos a ver lo mismo, ¿no? La misma discusión. Hace rato, bueno, cuando estaba revisando justamente estos versículos, pues a mí me causó, la verdad, un poco de gracia, porque dije, ¿cómo somos iguales, no? ¿Cómo somos iguales en esta misma situación donde se ve claramente lo humanos que eran, ¿no? Donde hay envidia, donde hay enojo, ¿no? Donde hay competencia, de pensar que no, pues es que yo soy más importante, no, es que yo tengo más, yo esto y el otro, ¿no? Siempre buscando exaltarnos de alguna u otra forma. Y bueno, estamos viendo ahorita 3 elementos de cómo no ser grandes en el reino. Y el tercer punto sería el dominio, que vemos el dominio del conocimiento y del mismo hecho del poder. Vamos a ver lo que nos dice el versículo 25. Ajá, el inciso C. Capítulo 20, versículo 25. ¿Lo puedes leer, Armando, por favor? Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Perdón, estaba yo leyendo otro. Perdóname, es el 2025. ¿Mateo 20:25? Sí, es que estaba leyendo el de Lucas, se me fue. Pero sí, justamente él estaba mencionando, ¿no? El reconocimiento de que sí, hay reconocimiento y poder, y en su petición estaba justamente esta ambición por querer el reconocimiento, ambición por querer poder, y es básicamente lo que nos dice el mundo, ¿no? Tú sé exitoso a través de cuánto dinero tienes, tú sé exitoso a través de cuántas metas tú te has puesto y cuántas medallitas o palomitas tienes en tu libreta de objetivos, y mientras más los tengas, pues ya eres más exitoso, ¿no? O mientras más dinero tengas en tu cuenta bancaria, eres más poderoso. O si eres el presidente de un país y decides mandar a tu ejército para X o Y, pues también es el más, ¿no? Porque tienes todo ese ejército, ¿no? No se puede comparar con el dinero, ¿no? O sea, ya la gente busca, ¿no? A través de uno u otro medio, tratar de buscar ese reconocimiento y poder ante los demás. Aún dentro de los mismos cristianos se quiere pues ese poder sobre otros cristianos. Vamos a ver lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Vamos a leer también el 2 y el 3, por favor. Pues, acércate. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Podemos poner el ejemplo de pues, los dictadores que actualmente existen en el mundo, ¿no? Vemos como, voy a hablar de Corea del Norte, aunque no conozco demasiado, pero vemos como este hombre, pues, cuando van a las escuelas, todos están súper felices y contentos de verlo y están aplaudiéndolo y todo es espectacular, es como un rockstar,
por ser el gobernante de ese país, ¿no? O sea, son imágenes que he visto, que digo, desconozco a profundidad cómo es dentro de su vida. Lo único que sé es que están controlados y que no pueden tener ciertas cosas que la mayoría del mundo tiene, como libertades, ciertas libertades. Y entonces todos van y aplauden al presidente o dictador, no sé cuál sea el título que se adjudique. Y vemos que ese es lo que el mundo está diciendo, ¿no? Yo soy aquí, yo soy el reconocido, igual en una estrella de rock, yo soy el más famoso, yo puedo hacer 1000 locuras en el escenario, porque pues vienen a verme, ¿no? Sin embargo, lo que está diciendo Pedro es que no caigas en apacentad la grey. La grey es la masa, ¿no? La cantidad de personas, ¿no? Dice, no hagas tú por querer cuidar a la gente o de forma a la fuerza, ¿no? Sino queriendo imponer como este dictador, ¿no? Donde todos van a tener que estar sonriendo, si no, se van, ¿no? si no, a la cárcel, ¿no? Así son ese tipo de gobiernos. Y pues es lo que está diciendo Pedro está diciendo completamente lo contrario, ¿no? Es cuidándola, no por fuerza, sino que sea voluntariamente, no por querer una ganancia, sino con un buen ánimo de querer hacerlo y no teniendo este señorío, o sea, que tengas esta autoridad por el mismo título en sí, sino porque quieras ser un ejemplo para otros, ¿no? ¿Y cuál es el ejemplo que tenemos? Jesucristo. Jesucristo, antes de morir, les pone el ejemplo a sus discípulos lavándole los pies en una posición de humillación, o sea, porque él estaba liderando todo estos años que estaba con los discípulos, y él mismo va y les lava los pies a sus discípulos, diciéndoles, yo soy el que vengo y les sirvo a ustedes, así ustedes tienen que hacerlo con los demás. No se trata del reconocimiento que puedas tener, como lo que estaban queriendo los hijos de Zebedeo, que querían ser como los más importantes y los reconociendo, sino que puedas tú ser un ejemplo, pero a través de lo que Cristo ha hecho en tu vida, ser sufrido. Y esto es lo que vamos a ver en la siguiente parte, que no sé, yo creo que podríamos dejarlo aquí. Voy a preguntarle a Carlos. Sí, porque nos quedamos ahorita en qué es no ser, ¿no? Y vamos a ver cómo sí ser. Pero les quiero resumir solamente esto. El ejemplo es Cristo, ¿no? El ejemplo es Cristo, lo vamos a ver más detalladamente en el próximo, la segunda parte, pero el ejemplo es Cristo. Jesucristo vino a entregar su vida completamente y la entregó con la intención de que nosotros recibiéramos más. Y tal fue su entrega que Él dio su propia vida, derramó su sangre, soportó la persecución, soportó la crítica, soportó que lo abandonaran sus propios discípulos, y eso es lo que Dios te está queriendo decir a ti, que tú no vas a vivir como toda la parte de ser un cristiano para solamente disfrutar tú y tú y tú, sino que puedas entregarte a otros. ¿Qué es lo que vamos a ver detalladamente en la próxima semana? Porque sí está un poco largo toda esta parte. Y pues voy a cerrar con una oración solamente para terminar este estudio el día de hoy. Sí se queda pendiente. Se queda en lo mero bueno, ¿no? Se queda en lo mero bueno, pero esperamos que sea también que lo podamos aprovechar. Sí, que lo podemos aprovechar. Voy a orar, pues para que hagamos esta reflexión principalmente de entregar nuestra vida a Cristo, así como Cristo le entregó su vida por nosotros. Señor, muchas gracias porque nos has dado todo, porque tú entregaste tu vida en la cruz para pagar por nuestros pecados, porque tú has hecho que mi vida y la vida de nosotros cambie a través de este sacrificio, Señor, a través del Espíritu que nos das abundantemente si nosotros vamos y te lo pedimos. Señor, yo sé que esto que tú pones en tu palabra es en verdad poder, o sea, tú no lo dejaste para
pues para esconderlo ahí abajo de la cama o de la almohada o en el cajón o en el librero, Señor. Tú has hecho que podamos tener poder para poder vencer el pecado en nuestras vidas. Tú haces que nosotros pues no vivamos esclavizados al pecado, que vivamos envueltos en angustias, en preocupaciones, en tormentos, por todas las malas decisiones que podemos tomar, sino que tú nos das paz porque tienes el control de nuestras vidas. Hoy te pido, Señor, hoy te pido, Señor, que tomes nuestras vidas completamente, que en verdad tú hagas un cambio completamente en nuestro corazón y que eso se lleve en nuestra vida diaria y en nuestras actitudes diarias. Que no solamente se quede como algo bonito o teoría, sino que en verdad pueda impactar nuestra vida. Y también, Señor, que llegues a aquellas personas que no te conocen, aquellas personas que están en búsqueda de ti, porque el mundo te ofrece muchas cosas y nunca nos va a llenar por completo. No importa cuánto sea lo que obtengamos, ya sea placer, estatus, dinero, no se compara nada de eso con lo que tú nos das. Te pido, Señor, que bendigas a todos los que están aquí presentes, a los que también están escuchando en la transmisión, que los llenes de tu gracia y que puedas seguirse anunciando tu palabra a aquellos que la necesitan. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues nos vemos la siguiente semana para concluir este estudio. Sí se tomó un poco más de tiempo, pero yo creo que vale la pena, ¿no?